Lo que no entiendo es por qué necesita pensar en otra mujer cuando me tiene a mí cerca. ¿Qué, quieres ser el centro de su atención? Yo no dije eso. Ni tienes nada, eres plana como una tabla. No es cierto, la ropa me hace ver delgada. Sí, ¿cómo no? ¡Es verdad! Pues muéstrame tus miserias. Quisieras poder mirar. Uno llega a decir la mitad de las cosas que decían en esta serie y de paria no lo bajan. Es más, lo funan. Aún así, este programa tiene un encanto muy particular que otras series actuales pagarían por tener. Este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar. Volvimos, sí señor. Un podcast donde hablamos sobre hip hop, lo-fi, vagabundos, funados, cancelados, trata de personas, arte, religión, orientación sexual, atracción física, graffiti, humor, superficialidad, amor, aventura, viajes, béisbol, estereotipos y también los inicios del periodo Edo o Tokugawa en el Japón feudal. ¿What? Un momento, ¿esto es en serio? De razón que la gente no toma estos episodios con seriedad. Un momento. ¡Ay, sí! Es en serio lo que dice el libreto. Bueno, veamos cómo pueden combinarse todos estos elementos en una sola historia. Y a ver si lo logramos resumir en menos de 30 minutos. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Y hablamos de Samurai Champloo, hecho para todo tipo de cabello, que va por el camino del samurái, ya sea Ronin o Bushido, disponible en su... Ay, no, esta es otra línea, perdonen. Estamos hablando de la serie Samurai Champloo. Esta obra de ficción no es un riguroso retrato histórico. Nos da igual, ahora calla y disfruta de la serie. Así es como inicia esta historia. Pero antes, ¿por qué esta serie se llama así? Pues samurai viene de un vocablo japonés antiguo que significa servir. Por lo tanto, samurai significa aquellos que sirven. Y Champloo viene del término champuru, que se utiliza en la cocina japonesa o de Okinawa, que su significado particular es mezclar o apropiación cultural para las personas con mentes muy sensibles. No, mentiras. Entonces el título Samurai Champloo significa mezcla samurai. Nuestra historia comienza, como les comenté, a inicios del periodo Edo, una época de paz, entre comillas, en el territorio japonés. Territorio en el que las guerras civiles o territoriales estaban a la orden del día, pero gracias a esta nueva era eran cosa del pasado. Los soldados se dedicaban a hacer arreglos florales y la gente vivía en armonía y amistad, como si fuera un cuento de Hello Kitty. ¡Ja! Ah, sí, como si estas cosas pasaran. La verdad sí fue un tiempo relativamente pacífico en el territorio japonés, pues estaba en esos momentos unificado, pero abundaban también los ronin o samuráis sin señor, además de mercenarios que se dedicaban a la criminalidad, lo que según muchos historiadores dio inicio a la ya conocida Yakuza. O sea, era un periodo pacífico, de dientes para afuera. Ay, ni siquiera era de dientes para afuera, ya que los japoneses tenían una política aislacionista en ese periodo histórico. Nuestra historia comienza con la ejecución de nuestros protagonistas. Mugen, un vagabundo pirata, y Jin, un samurái sin señor, que es un ronin con pinta de emo vengador sensible. Chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Como la mayoría de los papuchos en el manga y anime, que eso ya está casi que estereotipado en las producciones japonesas y coreanas. Pero muchachos, stop Asian hate. No vamos a hablar de esos estereotipos. Very funny. Esta pareja se metió con el hijo del alcalde de esa localidad mientras estaban en una sala de té, que uno de los guardias de este muchacho, que estaba completamente chiflado, terminó incendiando al final.
En ese lugar, coincidencialmente, Fu, la mesera que los atendió, vio toda la pelea y, dándose cuenta del potencial de estos muchachos, les salva el pellejo con una sola condición: que le ayuden a encontrar al samurái que huele a girasoles, que es un personaje que tiene un vínculo muy especial con ella. Las historias de Samurai Champloo son lineales, pero a su vez independientes, en las que podemos ver el desarrollo y evolución de cada uno de sus protagonistas, además de un poco de su pasado. Por ejemplo, Mugen es la definición perfecta del Brian, con todos los estereotipos. Es un tosco pirata que parece un turista playero, y les debo la definición de su espada, que sí, parece un machete. Además de tener una personalidad bastante egocéntrica y ser un poco pervertido. Además de ser extrovertido y bastante cruel con sus amigos. Aunque en el caso de este trío, él los quiere mucho. Seguimos con Jin, que es un samurái muy reservado, calmado y metódico, al que sus compañeros del dojo detestan porque tuvo que matar a su maestro. Él, por su filosofía y por sus enseñanzas, decide no pelear por nadie más que por sí mismo, pero llega a apreciar la bondad y el honor de sus semejantes. Jin considera el manejo de la espada como un arte, en la que basa no solamente sus estudios, sino su filosofía, por lo que él no evita cruzar espadas contra nadie como una prueba de su valor, además de que con el tiempo llega a ceder a todas las locuras y babosadas que hacen Mugen y la mesera, la señorita Fu. Se podría decir que Jin es el ente catalizador de estos dos, como el polvo a tierra, por así decirlo. Fu es nuestro tercer personaje. Es la chica que le salva la vida a Jin y a Mugen. Ella, como personaje, cae desafortunadamente en el estereotipo de damisela en peligro que muchos critican. Pero es un personaje muy bacano, por la manera en la que aprovechan o desglosan este estereotipo con esta chica. No es la típica damisela de ¡auxilio, por favor, sálvame!, sino que ella trata de salir por su propia cuenta de los problemas en los que se mete, pero también trata de resolver o solucionar las situaciones a su alrededor. Además de que tiene un corazón de oro, un alma pura y un nivel de empatía que nadie se llega a imaginar. Además de que traga como un hipopótamo, pero tiene el metabolismo de una garza, cosa que da hasta envidia, en especial para los muchachos obesos como nosotros, o como yo. Esta serie la dirigió el señor Shihiro Watanabe, también conocido por ser el creador de Cowboy Bebop, que en esta serie desarrolló la misma estructura de viaje y que, según algunos expertos y literatos, está influenciada con la conocida obra literaria en el territorio asiático llamada Viaje al Oeste, o Dragon Ball para los no lectores. Además de que lleva una crítica y apología a muchas cosas de la cultura japonesa y occidental. Y a pesar de que existen muchos anacronismos, se dan varias pistas de la fecha en la que se desenvuelve la trama, que es entre el año 1640 y 1645. Mientras nuestros protagonistas viajan para encontrar al samurái que huele a girasoles, son testigos y autores de varias situaciones. Por ejemplo,
Hay un capítulo en el que Jin se enamora de una joven que, gracias a una situación desafortunada, tiene que ingresar a un burdel a pagar la deuda de su esposo. Ahí podemos ver la conexión que existe entre la yakuza y la trata de personas, además de el juego ilegal. También el cómo puede una mujer en Japón llegar a ser una moneda de cambio, tanto en los matrimonios concretados y forzados, o en el caso también las deudas que pueda llegar a tener su marido. También, a través de otra historia, podemos ser testigos de ciertos comportamientos y aspectos culturales que tenía Japón en esos momentos y sus contrastes. Por ejemplo, como en el periodo Edo, Japón era bastante libre en términos de experiencias sexuales, pero eso contrastaba drásticamente con el aislamiento, la xenofobia y las restricciones religiosas que tenía la cultura japonesa en ese entonces y que puede llegar a tener ahora. Pero para tener una información más precisa, les recomendaría investigar a fondo en el canal de Kira Sensei en YouTube, o no sé si él tenga en estos momentos algún podcast, para tener una visión más cercana y acertada de esta problemática en la cultura japonesa en los tiempos actuales y durante la antigüedad. Siguiendo con nuestra historia, en el capítulo donde hablan sobre el desarrollo sexual y la xenofobia, llegan a citar al autor del libro El gran espejo del amor entre hombres, que es el señor Isahara Saikaku, haciendo un paralelismo con el modo de vivir en la Grecia clásica y, lo más importante, tratando este tema con objetividad, sin pleitesía ni victimismo, cosa que es muy común en varias producciones actuales. Y la historia en donde desarrollan estos temas tuvo un deutero protagonista con un trasfondo impecable. Era un diplomático holandés que se estaba moviendo en esos momentos por Japón de incógnito como un Ronin, haciendo turismo y disfrutando y conociendo de la cultura japonesa, fingiendo ser japonés. Ahora imagínense a un rubio de casi 2 metros con acento holandés hablando japonés y que no sea un personaje de Full Metal Alchemist. Al final, este hombre, al entrar con nuestros protagonistas a un teatro kabuki, se da cuenta de que todos los actores y los miembros del elenco kabuki son hombres, hasta los que hacen o se desempeñan un rol de mujer en alguna de sus obras. Después de esto, decide revelarle tanto al actor como a nuestros protagonistas su orientación sexual, su homosexualidad, y explica su historia, que él sufría mucho de discriminación en Holanda gracias a las restricciones y normas religiosas que habían en ese territorio, y llega a tener en sus manos el libro de Isahara Saikaku, y al leerlo y conocer de él, se enamoró de la cultura japonesa y decidió que ese era un buen lugar para vivir y desarrollarse y sentirse incluido. Pero irónicamente, en esta historia somos testigos de que la discriminación corría por otro lado, por la xenofobia, ya que en el periodo Edo, Japón era completamente aislado para cualquier persona, ya sea occidental o extranjera fuera de las islas.
Ninguna persona podía pisar el territorio japonés a profundidad, salvo a los holandeses, y eso con un permiso especial dado por el shogun. Igual, aunque no es el tema principal, la discriminación de un modo directo y a la vez sutil es tratada en la serie Samurai Champloo, ya sea discriminación referente a la religión o a la nacionalidad. Podemos ver cómo algunas personas tomaban ventaja de sus compañeros, de sus prójimos, por sus convicciones religiosas para sus propósitos particulares. Y por otro lado también podemos ver cómo el gobierno, el shogun, perseguía a los cristianos japoneses a punto de llegar a considerarlos unos parias y traidores a la nación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el sintoísmo está muy ligado a la política japonesa. En esa época llegaban a considerar al emperador el hijo del sol, de la diosa Amaterasu. Bueno, volviendo al tema, pues la trama principal de Samurai Champloo también está ligada mucho a este tipo de discriminación, principalmente porque los girasoles no son una planta endémica de Japón, y el samurái que huele a girasoles está muy ligado con cierta rebelión cristiana que hubo en el territorio japonés en ese entonces. Hay una historia muy particular que habla sobre el movimiento pictórico ukiyo-e, sin pulpos afortunadamente, y su conexión con el impresionismo, pero también nos desvela una red de trata de personas, cosa rara, que deja en claro también la muy mala reputación que se ganaron varios artistas. Pues sí, desgraciadamente es una realidad, pero hace que las personas que quieran trabajar y crear cosas chéveres terminen en el mismo costal que estos zoquetes y aprovechados. Igual, para evitar estos casos, tanto artistas como modelos deben investigar profundamente las condiciones, el lugar y la temática que se va a trabajar. Y pues, si no están cómodos con la situación, pues decir no. Pero ¿cómo carajos el autor de Samurai Champloo mete a la cultura hip hop en el mundo samurai? Gracias a su narrativa y sus múltiples anacronismos. Pero la cereza del pastel o la esencia de Samurai Champloo está en su banda sonora, hecha por Fat John y Nujabes, mezclando el sonido lo-fi y incluyendo cosas de la cultura hip hop como el graffiti, los tags, y mezclándolos con la caligrafía, que tanto en Japón como en China es considerada un arte bastante delicado y muy serio. Además de incluir el código Bushido, que es como un código de conducta en el mundo samurái, con los códigos de conducta de los gangsta en las regiones de New York o California. Y ya que nos estamos metiendo en el rancho del hip hop, está más que claro que hay anacronismos, ya lo mencioné antes.
Historias bastante raras que vale la pena que le eche una ojeada, como la inclusión del béisbol en un capítulo, un deporte que se inventó en 1744 aproximadamente, la aparición de revólveres, armas de repetición y máquinas de vapor, que fijo si existieron en esa época, yo acá metiendo la pata, o el uso del beatbox y el freestyle, que son elementos de la música y la cultura hip hop. Pero como ellos dicen, esto no es un relato histórico fiel, así que gócenlo. A pesar de los anacronismos históricos, Samurai Champloo también incluye personajes y momentos de su época, como al samurái vagabundo Musashi Miyamoto. Momentos como la rebelión cristiana que ocurrió en 1636. Pero eso no es lo importante de esta serie. Lo importante es el viaje que tuvieron nuestros tres protagonistas. Protagonistas que, omitiendo su habilidad en artes marciales y su capacidad de meterse en problemas, me refiero a la señorita Fu, son personajes del común, con un trasfondo, una historia que fueron completando paso a paso, y pues con historias pendientes que fueron desarrollando mientras buscaban al personaje de los girasoles. Lo que nos lleva al final de la historia, que no es conclusivo. Spoiler si llegan a encontrar al samurái, pero después de eso quedan muchas historias en el aire, que ellos decidirán, después de que cogen cada uno su camino, si las resuelven o no. Igual que en nuestra vida, que tenemos ciertas etapas, nos cruzamos con varias personas, algunas quedan con nosotros en nuestro viaje, en nuestro camino de la vida, y otras pues van por otro lado. Puede que nos las lleguemos a encontrar después, pero igual, como son bien recibidas, son bien idas. Y por otro lado también llegan a haber historias o objetivos que llegamos a cumplir, pero otros muchos más que se quedan en el aire. Samurai Champloo nos muestra cómo en esa época, en Japón, la filosofía de la muerte y la vida estaban muy ligadas a ellos, según el código del Bushido y su cultura per se. Y eso choca muchísimo con los puntos de vista que nosotros tenemos en nuestra cultura occidental. ¿Les recomendaría la serie? Sí. Es enredada, a mi modo de ver, pero si quieren darle una oportunidad, se la recomiendo al 100%, a pesar de la mano de rarezas que llega a tener. Y bueno, este fue el episodio de hoy. Les quería compartir a todos los que nos están escuchando que estamos en mitad de temporada. Los que nos vienen acompañando hasta ahorita, muchísimas gracias por estar en este viaje. Y a los recién llegados, pues bienvenidos sean. Espero que los pueda entretener un rato y acompañar en estos tiempos un tanto complicaditos
y en los futuros, que de todo corazón espero que sean muchos más amables. Por otro lado, para los que tienen la curiosidad o planean montar un podcast, les cuento que lo estoy haciendo a través de la plataforma Ancla. ¡Ay, por Dios! La plataforma Anchor, que te guía en todo el proceso y te ayuda con las métricas para que puedas sacar tu proyecto de podcast y solamente le metas ganas y disciplina. Del resto se encarga Anchor. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo. Si desean seguir el podcast en Instagram, estamos como _pajar_pod, o pueden buscarnos como El Pajar Podcast. También tenemos una página en Buy Me a Coffee, en mi caso a Beer, que puede servirnos para apoyar al podcast y pagarle a mi dentista. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar nuevamente. Estamos en la mitad de temporada, todavía no me lo puedo creer. Y los espero en un próximo episodio de